Muy bien, adelante, Marisol. Hola, buenas tardes. Bienvenidos todos a esta nueva edición del Seminario Permanente del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, porque hoy tenemos a un invitado especial de nuestra querida Ibero Puebla. Octavio Spíndola Sago, él es historiador por la UAP en Puebla, especializado en historia y antropología de las religiones por la ENA y maestro en ciencias sociales por Flaxo. Octavio es actualmente profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla y tiene ya, a pesar de ser tan joven, una trayectoria bastante interesante y en muchos y muy diversos aspectos. No les cuento mucho más, pero solo quiero mencionar que ganó el primer lugar en un concurso de ensayo político organizado por el ITAM en 2021 y también es autor del libro Labor Omnia Vincit, en donde trata el problema del fascismo transnacional en Chipilo entre el fascismo transnacional y el Estado postrevolucionario, que se editó el año pasado, no, en 2022, em, y que lo hizo acreedor a mención honorífica en el caso del Premio Francisco Javier Clavijero a la mejor investigación en historia y etnohistoria por el INA. Para comentarlo, tenemos aquí, muchas gracias, Oscar, a Oscar Gallardo Frías, que es también de la Ibero Puebla y que es licenciado en filosofía y maestro en desarrollo humano por esta misma institución. Ambos van a hacernos el favor, Octavio, de presentar, Oscar de comentar este trabajo que se llama Las experiencias de juventudes sexodisidentes en comunidades interreligiosas. Estamos transmitiendo este programa en Facebook y también pueden encontrar posteriormente la transmisión en el canal de YouTube de nuestro departamento. Muchísimas gracias. Adelante, Octavio, y muchas gracias. Bienvenido a nombre del Departamento de Ciencias Sociales. Muchísimas gracias, Marisol. Solamente para tener en claro el tiempo que voy a usar para hablar, para cronometrarme, sería Mira, cuánto. tenemos un par de horas para todo el evento. Yo propongo que hables por una media hora para que Oscar tenga la oportunidad de comentarte unos 20 minutos más, digamos, hagamos en total unos 50 minutos, una hora entre ustedes dos para que tengamos otra hora para el caso de que haya comentarios, etcétera. En realidad no tenemos el tiempo muy medido, salvo que terminemos dentro de un par de horas. Entonces, si te parece bien, podemos utilizar ese modelo. Muchas gracias, Marisol. Gracias también a Jorge que me va a apoyar con la proyección de algunas diapositivas que he preparado para ustedes para que haya como algún sustrato visual y no se aburra nada más viéndome la cara. Eh, Quiero agradecer al Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Ibero Ciudad de México por el espacio, por la invitación. Siempre es un gusto, aunque a la distancia, estar en casa en el sistema universitario jesuita. Gracias a Oscar, el coordinador del Agro de la Ibero Puebla, por aceptar comentar esta charla. Y bueno, permítanme empezar con dos apuntes que marcan el sentido de lo que les voy a platicar hoy. Es una combinación de dos proyectos de investigación que, aunque están entreverados, en realidad son proyectos distintos. Uno de ellos es un proyecto que estoy desarrollando en el marco de la Dirección de Investigación y Posgrado aquí en Ibero Puebla, sobre juventudes, estructuras de sentido y horizontes temporales en comunidades de fe. Lo que se propone que sea un libro en un par de años. En esta etapa, este año estuve en la recolección bibliográfica, haciendo el balance de lo que la literatura especializada ha trabajado en el tema.
El siguiente año haré encuestas y entrevistas a jóvenes de nuestra comunidad, tanto de prepa como a nivel superior, aquí en la Ibero. Y de esa investigación lo que tomaré es el marco teórico, lo que estoy dando en llamar el modelo de búsqueda de la trascendencia para explicar el fenómeno religioso desde una perspectiva de antropología y sociología de las religiones. Y el otro proyecto de investigación es el que estoy desarrollando para el doctorado, que es una investigación sobre una comunidad, que es la que les voy a presentar la parte empírica, una comunidad religiosa que se asume como interreligiosa, incluyente, en donde para ese trabajo llevo ya 2 años haciendo etnografía de esta comunidad que está situada aquí en Puebla, entrevistando y haciendo observación participante y no participante. Hay algo bien interesante que quiero mencionar de una vez, y es que la iglesia está pasando por un proceso de refundación, y uso las comillas porque ya existía, esto viene de las entrevistas que he hecho con el pastor, ya existía una iglesia para la comunidad sexodisidente en Puebla. Sin embargo, y lo único que él me da cuenta es que vive una crisis institucional la iglesia, empieza a perder feligreses, llega él a reforzar y a reformar en realidad la comunidad de fe, y se afilia a la Iglesia de la Comunidad Metropolitana, la ICM, que es bastante conocida en el ámbito de la religión para las comunidades LGBT. Y justamente en este periodo, de este par de años, lo que está haciendo es formar el cuadro de lo que podríamos decir con Weber, los cuadros administrativos de la iglesia, el cuerpo de diáconos y diaconisas, está apuntalando el aspecto teológico. Lo interesante aquí es que este apuntalamiento teológico lo está haciendo muy de la mano con una muy conocida de ustedes, pero del SUG en general, que es la querida Marilú Rojas. Ella es la que ha estado muy involucrada directamente con este proceso, y pues está llevando a cabo este proceso de incorporación de nuevos creyentes. Y un fenómeno interesante es que muchos de estos creyentes y muchos de estos creyentes son jóvenes. Aunque sí están incorporándose a la iglesia personas que oscilan a los 40, incluso a los 70 años, la mayoría de quienes están involucrándose son menores a los 30 años. Eh, y por otra parte, justamente hace 2 semanas, en el servicio litúrgico del domingo de hace 2 semanas, anunciaban algo muy interesante, que es que ya van a disponer de un espacio físico porque no lo tenían. Después de los terremotos del 2017, que recordarán, Puebla estaba muy cerca del epicentro en Morelos, se perdió el edificio y estuvieron, permítanme decirlo así, celebrando de forma itinerante. Encontraron un espacio en una comunidad de jóvenes roomies que aceptaron y se fueron integrando, pero ahorita ya se anuncia que a partir de diciembre habrá esta integración. No sé si Jorge podría apoyarnos con el tema de la proyección de las diapositivas, en lo que, bueno, eso pasa, en realidad son imágenes la mayoría de estos sistemas. Quiero empezar señalando cuál es el asidero del cual las ciencias sociales han acostumbrado a estudiar el fenómeno religioso, y viene de 3 grandes tradiciones. Max Müller, que ha abordado un estudio comparativo de las religiones para buscar patrones comunes y entonces identificar, en el sentido de Schleiermacher, ¿no?, que hay una naturaleza humana que se vuelca a lo trascendente y que está presente tanto en lo que Müller llama religiones reveladas como religiones naturales. Luego, Emil Durkheim, que aunque se vuelca a las sociedades antiguas, en realidad eso es una excusa metodológica de Durkheim para demostrar que el fenómeno religioso, en tanto que la división entre lo público y lo privado, lo sagrado y lo profano, está presente en toda la vida social a partir del poder que dimana, poder energético cohesionante del tótem. Y entonces tenemos esta tradición que va a continuar Marcel Mauss con el tema de la economía de los dones, el sistema de intercambios, y cómo lo que está en la cultura material de las religiones no tiene que ver simplemente con su valor monetario, sino más bien responde a un sistema de comunicación que establece la persona con lo sagrado, y que incluso, dice Mauss, le permite hacerle rendir cuentas a lo sagrado. Un paréntesis, ¿no? Entrevistando a algunas personas
me dan cuenta que incluso hay una costumbre en el mundo católico de que en algunas parroquias, es el caso de Chiapas, donde he visitado para este caso, que si el santo no les hace el milagro, ponen al santo de espaldas en la parroquia como castigándolo, ¿no? Por no haber cumplido con esta economía de dones. Y la tercera línea es de Mircea Eliade, este historiador de las religiones que historizó las manifestaciones concretas de la experiencia religiosa, pero muy en la línea de Müller, para demostrar que hay algo universal en la religión, en la estructura antropológica del ser humano, y que por lo tanto los mitos, más que simplemente contar relatos cosmogónicos, son fenómenos comunicativos que dan sentido a las estructuras sociales. Un concepto muy interesante con el cual voy apuntalando la idea de mercado de bienes espirituales, que es fundamental para el modelo de búsqueda de trascendencia, es el de supermercado espiritual que acuñó Greenfield en 1979, en el marco de la contracultura, el 68, como lo llama Jacques Derrida, para mostrar que hay un proceso de eclosión cultural y que las personas están asistiendo a una diversificación de la oferta de bienes espirituales, que es un correlato a un aumento considerable de la demanda de bienes espirituales. Y aquí podemos dialogar con Berger contra Berger, porque el primer Berger advertía en la década de los 70, finales de los 70, que la secularización iba a llevar irrenunciablemente a la extinción de la religión. Porque, siguiendo el relato teleológico ilustrado, pues la ciencia iba a cumplir todas las funciones en términos de explicación de la realidad, y las sociabilidades modernas que estudió Jean-François Guerra para el caso hispanoamericano, pues iban a reemplazar a los espacios de culto. Sin embargo, el Berger tardío de los 80, 90, pues se desdice, ¿no? Y da cuenta que en realidad la secularización no tiene que ver con la desaparición del fenómeno religioso de la esfera social, sino con la pluralización de la religión y la emergencia de nuevas religiones. Que siempre les digo a mis estudiantes aquí en la Ibero, bueno, nueva religión es un concepto que describe las de los 60, ¿no? Seguimos usando el concepto nuevas religiones que viene de la sociología, pero pues ya hay autores como Schild que hablan de nuevas religiones o movimientos religiosos para hacer alusión, por ejemplo, a la iglesia de la unificación de origen surcoreano. Finalmente, entonces, ¿dónde ponemos el acento? Lo hacemos a la manera funcionalista y estructuralista en las instituciones eclesiásticas, en los líderes que podrían ser en términos weberianos autoridades carismáticas, en los discursos teológicos, o desde la antropología simbólica y la etnografía, lo ponemos en las personas y en cómo llevan a cabo lo que la sociología cultural de la escuela de Yale llama acción interpretativa, es decir, las personas permanentemente están interpretando la realidad, el universo de símbolos, están instanciando significados, están incidiendo sobre su realidad. Entonces, siguiendo a James, yo me enfoco justamente no en estudiar las estructuras, los procesos de burocratización que están en el contexto, por supuesto, sino más bien en dar énfasis en la fenomenología, en la propia experiencia de las personas en el concepto de religión vivida. ¿Cómo podríamos definir a grandes rasgos la religión? Aquí juego retomando con las palabras de Yerno en un artículo que publicó en la revista Relaciones, que se edita en Michoacán en el 2006, definiendo el fenómeno religioso como una adhesión moral de una persona o de un grupo humano a un discurso, pero la cualidad de ese discurso es que explica el sentido último de la existencia y por lo tanto también se retrotrae al origen primero de toda la existencia. Este discurso produce en los actores involucrados, o al menos aspira a hacerlo, determinados efectos de movilización psicoafectiva y legitima una conducta especificada. La influencia de las religiones en la vida de las personas se puede valorar en el continuum que va de aquellos creyentes que se apegan literalmente a los textos sagrados y que son ortoprácticos al momento de ejecutar su sistema de mitos, símbolos y ritos, hasta
aquellas y aquellos creyentes que tienen muy poca o casi nula observancia y que incluso son abiertamente incrédulos, pero que se asumen como adscritos a determinada religión. Dentro de la dicotomía entre esfera civil y esfera no civil que establece Jeffrey Alexander en su libro The Civil Sphere de 2009, hay una preconcepción sobre las religiones respecto a que su papel es por antonomasia y por inherencia contaminante en la esfera civil. Es decir, que la religión siempre que toma parte del espacio público lo va a hacer en detrimento de aquello que la modernidad instaura, ¿no? Los derechos humanos, la secularidad. Sin embargo, cuando analizamos casos concretos, por ejemplo, las patronas en Veracruz, nos damos cuenta que en realidad hay una naturaleza binaria del campo religioso y esa naturaleza está cargada por la dirección en la que se oriente la acción interpretativa, ya sea que suscite una visión inclusiva de lo social, el caso de las patronas, que Nelson Arteaga en un artículo ha estudiado y que demuestra que, bueno, ellas dan ayuda a los migrantes a bordo de la bestia, pero lo hacen convencidas de que hay un trabajo encomendado a ellas por la Virgen de Guadalupe, y en fin, toda una movilización de símbolos de carácter religioso ahí involucradas. Esto es lo que podríamos denominar el mercado de bienes espirituales y cómo interactúa justamente, como ven ustedes en la diapositiva, cómo interactúa en el sistema social. Dentro de ese mercado de bienes espirituales hay distintas tradiciones religiosas que tienen que ver con una matriz cultural geográfica específica. La tradición abrámica, que se remonta al Medio Oriente y a la península árabe, de donde dimanan el judaísmo, el campo cristológico, el islam. La tradición dármica, que es la que surge en el subcontinente indio, que abreva de la religión védica y de la que van a emanar el hinduismo, el budismo, o la tradición del Tao, que se da en China y de la que van a emanar tanto el taoísmo como el confucianismo, como el budismo chino, por ejemplo, el budismo zen, que tiene sus peculiaridades. Dentro de cada tradición podemos hallar macrosistemas religiosos, por ejemplo, y aquí ya voy abarcando para aterrizar a mi caso de estudio, el campo cristológico. Entonces tenemos el catolicismo, que es un sistema religioso en sí mismo, porque no es lo mismo el catolicismo preconciliar de los sedevacantistas que el catolicismo de los jesuitas después de Arrupe y los ejercicios espirituales de Nicaragua, en fin. Dentro del campo cristológico también está el cristianismo evangélico, el cristianismo histórico, el protestantismo histórico, el cristianismo pentecostal, el cristianismo neopentecostal, también conocido como las megaiglesias, en fin, es un espectro muy grande. Y dentro de los sistemas religiosos, que es la esfera más pequeña que ustedes ven ahí, pues ya es la oferta concreta. El pluralismo católico, las denominaciones cristianas o, por ejemplo, dentro del universo cristológico, las iglesias para la diversidad. Aquí notarán que hay una barra en medio y es que no hay un acuerdo en el campo de las ciencias sociales sobre estas iglesias, si son de la diversidad o para la diversidad. Yo lo que les llamo es para la diversidad, porque en la propia entrevista con el pastor de la iglesia de Puebla, él subrayaba que no es una iglesia pensada exclusivamente para personas de la disidencia sexogenérica, sino que está pensada para acoger a todos en igualdad. Y esto es congruente con lo que Karina Bárcenas ha estudiado para el caso de la ICM de Guadalajara, que es exactamente esa lógica, no un espacio religioso privativo de las personas LGBT, sino un espacio que ponga en un estado de igualdad las identidades LGBT que las identidades heterosexuales. Un caso interesante es que en esta comunidad hay una señora, ¿no?, que estuvo yendo un tiempo, se asumía que posiblemente era lesbiana o mamá de alguna persona de la comunidad y que estaba buscando en la religión una forma de darle sentido a su relación con su hija o hijo, pero no, en realidad era una persona heterosexual que no tenía ningún tipo de relación con el mundo de la disidencia sexogenérica, pero ella decía que pues, se sentía más cómoda escuchando hablar de un Dios de amor en una iglesia que no discrimina
que en una iglesia que el autor, el líder religioso habla de amor, pero constantemente está lanzando, ¿no?, condenas sobre determinados comportamientos. Entonces me pareció fantástico eso para ilustrar esto de para la diversidad. Pero hay iglesias documentadas en la literatura especializada que yo no he estudiado, que sí son de la diversidad. Si me apoyas con la siguiente, Jorge, por favor. Hay en este proceso un involucramiento del tema de la identidad sexual y de género, en la que no me detendré mucho, simplemente tres ideas que quiero señalar aquí, ¿no? La orientación sexual, como el tema de la atracción erótica o el interés romántico. Es bien interesante que en pleno 2024 sigo viendo en la prensa que se utiliza esto de la preferencia sexual, apenas con el caso de este mexicano que estuvo en Qatar detenido, un noticiero, que no voy a decir la marca, tenía en las letritas abajo de la imagen del joven, ya que había regresado a México, por su preferencia sexual. La identidad de género, que es un tema de autopercepción, y la expresión de género, que nos remite en términos goffmanianos a la presentación del yo en la sociedad. Entonces, lo interesante en estas iglesias, y lo verán ustedes en las fotos que les voy a proyectar, es cómo se incorporan elementos queer al performance de la puesta en escena religiosa en los rituales, justamente para denotar este tema de la presentación exterior del yo. La siguiente, por favor, Jorge. ¿Cómo ha pasado el tema en la juventud? No me voy a tener tampoco mucho aquí, simplemente que, bueno, el tema de la juventud, yo estoy recurriendo a un clásico de la sociología ya viejito, pero creo que todavía muy funcional, Karl Mannheim, que nos dice que la juventud es una condición social, no tiene que ver con temas necesariamente etarios, y responde a dinámicas culturales de un conjunto de individuos que sí se articulan generacionalmente, pero no por la biología, sino porque comparten momentos históricos concretos. Y desde posiciones categoriales, como buen marxista, ahí viene por supuesto la distinción de clase en el análisis de Mannheim, y que creo que sí es siempre importante tomarlo en consideración. Por lo tanto, podríamos hablar que los regímenes emocionales, las autodescripciones, las heteropercepciones identitarias, los consumos culturales, estéticos, corporales y la participación política están filtrados por tres grandes mundos: la pertenencia al mundo infantil, o a los mundos infantiles, en realidad en plural, a los mundos juveniles, que es lo que a mí me interesa analizar, y a los mundos adultos. Y entonces hay ahí algunos ejemplos que les pongo, ¿no? Hay rangos etarios para ciertos entretenimientos, o hay, por ejemplo, rangos generacionales para el uso de determinadas sustancias como articuladores sociales, la cultura etílica de la que ha hablado Diego Pulido, ¿no? La siguiente, por favor, Jorge. Entonces, combinamos estos dos elementos, juventudes sexodisidentes, y surgen este tipo de iglesias. La ICM, que aparece en una película, Plegarias por Bobby, ya muy vieja, que siempre les pongo a mis estudiantes aquí en la uni, que se menciona muy de pasada. Iglesias ya nuevas, muchas de ellas son incluso sesiones, derivaciones de la ICM, como Casa de Gracia Incluyente. La cualidad de estas iglesias entonces es que los elementos estructurales del culto dan cuenta de una praxis mercadotécnica para garantizar viabilidad en el mercado. Y esa praxis mercadotécnica tiene que ver con cómo se presentan como espacios seguros, espacios que no discriminan. Es constante en el caso de la ICM de Puebla, que se repite: estás en el lugar correcto cuando llega alguien nuevo a la comunidad. Y además, la presencia de este tipo de iglesias que se están multiplicando, y el contexto aquí interesante es que Puebla, ustedes lo saben, es una sociedad sociológicamente conservadora, católica, muy fuerte, yo diría no tanto quizá como en el Bajío por la tradición de la guerra cristera, pero fuerte. Y aún así, en este contexto social, pues empiezan ya a aparecer este tipo de ofertas religiosas. Algunas iglesias tienen la agenda progresista y buscar incidir políticamente, como es el caso de la ICM, pero otras tienen alguna ideología moral conservadora y están centradas en la caridad social, como es el caso de Casa de Gracia Incluyente. Entonces vemos que es un campo enorme, que está atravesado por muchas discrepancias y diversidades. La siguiente, por favor, Jorge. Aquí hay algunas interpretaciones que no vienen de mi caso de estudio, sino de otros similares, donde un pastor joven de Bogotá
refiere cómo los antros de ambiente son nuestras iglesias. Es el único lugar donde podemos ser nosotros mismos. Cómo se juega en la declaración de este pastor con los espacios y su peso para la generación de sociabilidades e identidades. Ahí tiene otro de una pastora de Buenos Aires, Mercedes García, que destaca otras interpretaciones de la Biblia que no utilizan lo que llama la teología queer, los versos garrote, que constantemente se usan para condenar la homosexualidad, sino que más bien retoman mucho el mensaje neotestamentario de un Dios que ama, de un Cristo que acoge a todo mundo. La siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de la ICM Casa de Luz que está en Monterrey. Un ejemplo, un caso, pero muy interesante es que hay un regiomontano que yo entrevisté porque él forma parte ya del equipo de diáconos de la ICM Puebla, pero a mí me llama la atención porque hay una ICM en Monterrey. Y él me decía en la entrevista que le queda muy lejos la ICM de Monterrey de su casa, o sea, se hace casi 2 horas de ida y de regreso. Entonces, cuando él se enteró que la ICM de Puebla ofrecía servicios litúrgicos en grupo de WhatsApp, eso le dio un plus, digamos, en el mercado de bienes espirituales que le permitió decantarse por incorporarse a la ICM. Él venía de los Testigos de Jehová y tuvo una ruptura justamente por motivo de su identidad de género y su orientación sexual. Los elders de la iglesia, los Testigos de Jehová, le dieron la espalda y en fin, ¿no? Lo interesante aquí es que, pues, en el caso de las personas y juventudes, específicamente de las disidencias sexogenéricas, pues habría varias opciones, ¿no? Cuando se trata del fenómeno religioso, mantenerse en sus iglesias de origen reprimiendo o negando su orientación y su identidad, permanecer en sus congregaciones, pero luchar por reformas eclesiales y doctrinales para que hagan de sus denominaciones espacios más incluyentes. Una tercera opción sería renunciar a cualquier creencia religiosa, que a mí personalmente cuando empecé la investigación, ese era el sesgo que yo traía. O sea, asumía que automáticamente pues, las sexodisidencias buscarían nuestros espacios de sociabilidad en lugares que no fueran religiosos, porque han sido históricamente espacios excluyentes, ¿no? Pues lo que me he encontrado es que no, hay muchísimas juventudes sexodisidentes que ratifican su necesidad de creer, de asumir su dimensión de trascendencia y que se niegan a renunciar a ello. Las del Post, un colectivo feminista, tiene un artículo muy bonito sobre cristianas y feministas y cómo buscan conciliar ambos casos. El cuarto caso sería volverse al agnosticismo, es decir, no renunciar a las creencias, ¿no? Como el tercer caso que yo les señalaba antes, pero negarse a una institucionalidad religiosa. Convertirse, un quinto caso sería convertirse a denominaciones nuevas, más progresistas o crear su propia oferta. En las fotografías que siguen a la diapositiva, para ir cerrando, vienen algunos ejemplos. Aquí vienen estas formas de organización. Es un retiro. Esta es una participación en la marcha LGBT del orgullo. Ahí la iglesia haciéndose presente en Monterrey y la de arriba es en Cuba, ¿no? La siguiente, por favor, Jorge. Aquí tienen ustedes una ceremonia de matrimonio de la ICM de Matanzas, también que es una iglesia muy cercana a la ICM Puebla. Constantemente participan mutuamente en ceremonias. El pastor de Puebla está muy cercano a las pastoras de Cuba. Y aquí un ejemplo de servicio litúrgico a la iglesia colombiana metodista de Bogotá, que no es una iglesia LGBT, pero sí es progresista. Entonces pasa algo similar a Raúl Vera, que cuando él era obispo de Saltillo, pues celebraba con la bandera LGBT durante el mes de junio, por ejemplo, ¿no? Incluyen estos elementos. La siguiente, por favor. Tiene aquí otros ejemplos de iglesias inclusivas, luteranas, también ecuménicas, que no son ISM, de Perú, de Costa Rica. La siguiente, por favor. Una anglicana también, una bíblica inclusiva. La siguiente, por favor. Aquí en el caso de la imagen de arriba, el tema de la comida es bien interesante. Cuando yo empecé el trabajo de campo, con todo el pánico que he de confesar genera ir a asistir a un ritual religioso y saberse que está ahí pues para observar, el pastor me pidió que no me retirara después de la liturgia porque acostumbraban celebrar una comida después como una forma de integración, una resonancia, ¿no? de la última cena. La siguiente, por favor. Bueno, otros ejemplos de una iglesia judía
incluyente, de los musulmanes también, como no es un fenómeno exclusivamente cristológico. La siguiente, por favor. Y aquí hay una codificación que les he de decir, un disclaimer que es muy precaria porque solamente estoy juntando aquí 3 entrevistas que he hecho hasta el momento. Este es el tercer nivel de codificación, ya hice la abierta, que es para conseguir la saturación teórica, luego hice la axial para generar la jerarquía analítica entre los conceptos, y la que ustedes están viendo es la codificación selectiva, donde señalo las relaciones intraconceptuales en torno a 3 categorías que no salieron en las entrevistas, sino que yo creé: sistemas interreligiosos instituidos, que es de donde vienen, es la parte de las narrativas de los entrevistados que explican su background religioso; la categoría transición entre sistemas religiosos, que es donde en sus narrativas en las entrevistas me decían cómo entran en quiebre. En términos de Victor Turner, cuando habla de drama social, pues sería el momento liminar, cuando se salen de su sistema anterior y empiezan a lo que Carlos Garma llamaría ser buscador espiritual. Y finalmente, la categoría que llamo sistemas religiosos incluyentes, que son todas las narrativas de las entrevistas que tienen que ver con su participación, en este caso en el ICM de Puebla, qué sienten estando ahí, por qué continúan yendo. Ese son el tipo de información que estoy buscando al momento de entrevistar. La siguiente, Jorge, por favor. Aquí tienen ustedes ejemplo de cómo se convoca a celebrar los días domingos, la misa, el ritual. La siguiente, por favor. ¿Cómo se lleva a cabo? Estas son algunas fotografías del espacio anterior que les decía yo, cómo está organizado el espacio, cómo llevan a cabo el rito. Si se dan cuenta, hay mucho elemento católico por el tema de la comunión, pero por ejemplo se meten elementos cristianos evangélicos con las alabanzas, con las canciones, se hace sanación por imposición de manos también, que es un elemento muy pentecostal. La siguiente, Jorge, por favor. Estos ejemplos de la página de Facebook, capturas de pantalla que hice de su página en Facebook, también porque a ustedes les llama la atención de poner a prueba lo que he dicho a partir de lo que difunden en redes sociales. La siguiente, por favor, Jorge. Un ejemplo del altar que combina varios elementos indígenas, incluso una reunión que hicieron las ICMs en Cuernavaca. El año pasado el pastor me invitó a asistir para poder complementar más, pero por motivos de salud no me fue posible presentarme. La siguiente, Jorge, por favor. Aquí tiene un ejemplo estas son capturas del ritual en WhatsApp, como el pastor no tiene el protagonismo, sino que son el equipo de diáconas y de diaconisas y diáconos, y vean cómo la mayoría son muy jóvenes quienes participan en el proceso de alabanza o de las lecturas. La siguiente, por favor. Ejemplos de cómo se reinterpreta la Biblia y este tema de la interreligión que se hace presente, por ejemplo, en la aparición constante de imágenes como estas, donde se reitera que no es una fe en específico, sino un espacio de creencias. En un momento incluso me narraba el pastor, yo no lo llegué a ver, pero me lo narraba, que cuando empezaron había una persona budista y entonces se incorporaba un rosario budista alrededor del crucifijo en el altar cuando esta persona formaba parte de la comunidad de fe, y se empezaba con una pequeña meditación y ya luego el servicio ordinario. La siguiente, por favor, Jorge. Aquí cierro con algo que me llama mucho la atención. Es Tinder, Instagram y WhatsApp. Y vean cómo en los 3 son jóvenes de menos de 25 años estos casos. En los 3 se hace presente lo religioso, que parecería contrasentido de la tesis de que los jóvenes están lejos del mundo de la religión y de la espiritualidad, y que eso es un fenómeno ya en realidad en el mundo de los adultos. Vean cómo no es así, ¿no? En este caso, en Tinder, que es una plataforma de sociabilidades eróticas, no solo homosexuales, en realidad es para cualquier tipo de orientación, pero en este caso, una persona gay que pone una imagen alusiva a Jesús aceptando la disidencia sexogenérica. Otro es un joven abiertamente gay, pero profundamente católico, que constantemente, por ejemplo, hace alusión a que participe en peregrinaciones, en santos, en rezos, en fin. Y finalmente también el caso de un joven judío que asiste a celebraciones continuamente en una
en un templo judío aquí en Puebla, en una zona que se llama Los Fuertes, que es donde se dio la batalla del 5 de mayo, ¿no? Ahí es de donde está esta fotografía. La siguiente, Jorge, por favor. En conclusión, entonces, creo que podemos observar aquí un caso muy interesante de que hay todo un universo simbólico y de relaciones que brotan del entrecruce de los mundos juveniles, las disidencias sexogenéricas y el campo religioso, y cómo hay jóvenes hoy, mexicanos del sur global en general, que recurren a los espacios religiosos para encontrar no solo lo que Giddens llamaba el sentido de seguridad ontológica, que responde a un fenómeno más psicológico, sino también el reconocimiento público del yo. Es decir, saberse aceptado, sancionado por iguales y por lo tanto saberse perteneciente a una comunidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Octavio. La verdad es que ha sido pues una zambullida muy interesante en todo este fenómeno. Vamos a pasar sin más al comentario que nos va a hacer el favor de hacer Oscar. Adelante, Oscar, por favor. Muchas gracias. Igual agradecer la invitación, en específico de Octavio, para comentar su texto. eh, o esta presentación, a mí me hizo favor de enviarme el texto. Entonces, una palabra breve sobre el texto y luego trataré de comentar a partir de reflexiones que me surgieron sobre su lectura y sobre también pues lo que yo observo en el ámbito religioso, en el ámbito espiritual en el que me desenvuelvo. Una primera, el texto, como bien mencionó Octavio, es como la unión de dos estudios de investigación que está elaborando. Uno es sobre las juventudes, en el que el espacio de estudio es la Ibero Puebla, eh, y el otro, una como antesala o una especie de preámbulo a la investigación doctoral sobre las juventudes sexodisidentes y su relación con pues con este fenómeno religioso institucional específicamente, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece el texto de una muy buena articulación, con muy buenos datos, y muy bien hilado, digamos, metodológicamente. Entonces, en ese primer sentido, felicitarte, Octavio, y agradecer la claridad con el que lo presentas. Eh, Segundo, y aquí aparezco, o sea, como quiero hacer aparecer algunos elementos que a mí me generaron reflexión, pensamiento, me gustaron mucho, ¿no? Uno, primero leo una parte del texto, que es lo que ya comentó Octavio, eh, sobre este fenómeno. A ver, entendiendo la religión como un sistema, y aquí muy tradicional, voy a Hegel, el sistema hegeliano que es omniabarcante, eh, que toda la disidencia tiene incluso el poder, o a toda la disidencia lo tiende a hacerse subsumida en el sistema, o si no es subsumida, es excluida. La religión institución entraría en este fenómeno de sistema. eh, con algunas características, ¿no? Con la organización, con el sistema moral, eh, también con las prácticas, con una visión y una cosmovisión de lo sagrado, con una experiencia de lo luminoso, siguiendo a Rudolf Otto, y una experiencia también de la comunidad. En ese sentido es de llamar la atención esto que ya decía Octavio, ¿no? Leo, cito del texto de Octavio. Para las personas exodisidentes que desean seguir creyendo, las alternativas frente a disyuntivas como el posicionamiento histórico del catolicismo institucional dominante en la región oscilan entre A. Mantenerse en sus iglesias de origen reprimiendo o negando su orientación sexual y su identidad de género. B. Permanecer en sus congregaciones luchando por reformas eclesiásticas y doctrinales para que reconozcan a sus devotos como iguales y hacer estos espacios más incluyentes. C.
renunciar a cualquier creencia metafísica y religiosa, optando por volcar su proceso de identificación y socialización a otras dimensiones de su ser persona, de volverse al agnosticismo, con lo que no extinguen la búsqueda de la trascendencia de sus vidas, pero sí se retrotraen de sociabilidades religiosas e convertirse a dominaciones o nuevas espiritualidades más progresistas, o F, crear su propia oferta de bienes religiosos para la diversidad. Entonces, como bien mencionaba Octavio, a mí la respuesta primera es ante este sistema que es excluyente ante la disidencia. La respuesta primera, ahí sí personal, sería la renuncia a cualquier creencia. Y entonces me parece sorprendente ante este estudio que nos manifiesta Octavio, que nos presenta Octavio, cómo en lugar de la exclusión o de la autoexclusión, más bien lo que se ha optado y lo que nos da cuenta Octavio es más bien una creación de su propia oferta de bienes religiosos, unidos o muy vinculados a las creencias tradicionales de la institución. A mí me ha parecido de veras allá asombroso, que es la segunda parte. eh, Ante todo esto que nos presenta Octavio en el estudio, que en la lectura que me hiciste llegar, Octavio, no está tan claro como ahorita en la presentación que nos compartes, pero se me hace muy claro cómo la repetición de los fenómenos de una institución solamente van cambiando y modificando para adaptar al propio sistema de las creencias personales. ¿A qué es a lo que voy? Eh, Cito la institución católica, ¿no? En la institución católica hay un ministro de culto y hay un ritual para ejercer el culto que a los que participan o participamos de ese ritual nos hace una comunidad. Entonces, pero esa comunidad para sí, la disidencia sexo disidente, no se sienten incluidos o aceptados, como es el caso del testigo de Jehová que nos mencionabas. No se siente aceptado, entonces, ¿qué es lo que hace? Traslada esa creencia a otro espacio donde sí sea aceptado, pero la estructura formal de la institución permanece intacta. En ese sentido, la estructura me parece que no se trastoca en absoluto y el fenómeno o hecho religioso no varía en absoluto. En la institución católica hay diáconos, no hay diaconisas, pero sí los hay, por ejemplo, en el protestantismo, anglicanismo, calvinismo, hay diáconos y diaconisas. En algunas de estas ha habido exclusión, en otras no. Entonces, como hay exclusión, trasladan el mismo fenómeno, la formalidad de la institución, a la experiencia propia y a la aceptación. Y empiezan a construir toda una cuestión teológica anclada en el mismo esquema formal. El caso que mencionabas de Marilú Rojas, queridísima y conocidísima por muchos y muchas, ha, ha hecho esto mismo, es decir, desde esta misma creencia trato de fundamentar teológicamente este cambio. Y encuentro una fundamentación muy, muy sólida, de verdad. O sea, cuando uno lee teología feminista, teología queer, teología disidente, encuentra una fundamentación desde el hecho religioso Jesús súper potente de apertura y de inclusión. Lo que me llama la atención es cómo esta disidencia no ha sido capaz de crear formas alternativas a la institución tradicional que tiene vigente, no voy a decir 2000 años porque no es cierto, ¿no? Pero con sus variaciones, pero sí tiene vigente por lo menos 1500 años desde Trento, ¿no? Entonces las formas no han variado en absoluto. A eso me llama la atención. El tercer punto que quisiera comentar es toda esta cuestión antropológica del Homo religiosus. Es decir, el ser humano intrínsecamente religioso, antropológicamente religioso. En ese sentido, yo haría una diferenciación que me parece, o bueno, más que me parezca muy potente, a mí me da mucha luz. La estructura formal, más bien el hecho religioso que da pie a la religión como institución, ese hecho religioso sigue estando vigente de una manera muy fuerte. Lo que no se ha cambiado es la institución que ampara y hace la conexión entre el hecho religioso y la persona. ¿A qué es a lo que voy? En una parte del texto, Octavio menciona
y me parece muy, muy, muy lúcido, que la investigación que está haciendo, y lo decías ahorita, va un poco a la fenomenología de las personas específicas. Es decir, los sentimientos de las personas sexodisidentes en estas instituciones muy rígidas generan, dice el texto, sentimientos como culpa, miedo, desvaloración. Cuando no se menciona en el texto, pero también ira, enojo, molestia y autoexclusión. Eso implica una búsqueda en estos sentimientos de las personas, como de generar otros espacios que le den sentido a estas experiencias de lo que viven y de la tradición de las creencias en las que surgieron. Es decir, cómo unir estos dos polos. La búsqueda personal de la sexodisidencia y el sistema tradicional religioso en el que se creyó o en el que se creció. Entonces, me parece muy lúcido esta búsqueda como de unir estos dos fragmentos eh, dentro de una institución específica. El hecho religioso a mí me parece en las y los jóvenes, pero no solo en las y los jóvenes, también en el mundo adulto, y me hizo sentido ahorita que lo decías, porque no aparece en el texto, Octavio. eh, Estas iglesias, no solamente hay muchos jóvenes, como ahorita nos dijiste al último, pero también hay personas adultas de hasta 70 años. Es decir, hay una búsqueda de este hecho religioso, espiritual, como queramos, creencias, comunidad, antropológicamente. Lo que no hay es otros espacios fuera de una institución de 500 años, por así decirlo, de la formalidad de una institución de 500 años. Es decir, ritualidad, un ministro de culto, que ahí Mircea Eliade diría los psicopompos chamanes de los sistemas cazadores, es decir, los ministros de culto en la actualidad siguen siendo los mismos o las mismas ministras de culto de los sistemas tradicionales formales. Me parece que está habiendo también un cambio y eso lo agrego ahí como un punto que podrías agregar en tu investigación. ¿Qué hacer con estos otros, estas otras que no encuentran o que no buscan esta creación de otras iglesias, de otros espacios? ¿A dónde van o a dónde recurren? Eh, ¿A dónde fundamentan o intentan fundamentar el hecho religioso, ya no teológicamente, ¿no? Sino en una búsqueda, por así decirlo, hasta de sentido? Eh, hacia dónde se mueven? Y me surge también con las fotos que nos compartes, los distintos rituales que nos manifiestas son fotos de iglesias muy pequeñas, y las comunidades exodisidentes, eh, como todos sabemos, no voy a decir, no descubro el hilo negro, son muy grandes. Esos otros, esas otras, esos otros, ¿a dónde van? ¿A dónde se dirigen? Eh, Me parece que podría estar eso sí de las 7 hipótesis que mencionas. Puede haber ahí varios otros que sí derivan en lo agnóstico, que sí derivan en una exclusión, que sí derivan en un enojo a la institución. Entonces, ¿a dónde van esas otras? Y finalmente, el último punto, ya con esto guardo silencio, bueno, y para abrir el diálogo, me parece que una búsqueda también bien interesante de todo este sistema, o sea, está el sistema formal de la institución con su teología, que su teología también es formal. eh, Cuando este sistema, ¿cómo decirlo? Cuando este sistema no es tan buscado o no es tan, sí, no es tan buscado por estas otras experiencias, no hablo solamente de la sexodisidencia, ¿no? Incluso pienso estos otros fenómenos como los fenómenos en España de los curas casados, que son católicos, hacen comunidad, celebran, pero están casados. Eh, no son aceptados en Roma, pero están casados, y celebran. Eh, o las experiencias de diaconisas en Estados Unidos
con un dogma católico también, no aceptado por Roma, pero que también celebran y generan comunidad. Es decir, todas estas disidencias dentro del gran sistema religioso tradicional formal, me parece que esta investigación que nos estás presentando, Octavio, puede ser a nivel, ¿cómo decirlo? A nivel de estructura, un paso metodológico bien interesante para estudiar estas otras disidencias dentro del marco formal de la religión tradicional. Entonces, yo ahí en eso diría, no sé cómo decirlo, como una especie de echarte porras, de decir, como sí desde la sexo disidencia, pero también pensando en un marco normativo más amplio que permite estudiar las otras disidencias dentro del ámbito de la institución religión. Porque estas disidencias se dan efectivamente en el catolicismo, en el cristianismo, pero también se dan en el judaísmo, también se dan en el islam, también se dan incluso en las religiones brahmánicas, ¿no? Entonces, hasta ahí mis puntos. Muchas gracias, Oscar. Octavio, no sé si quieras responder a los planteamientos que hace Oscar antes de que abramos el foro. Gracias, Marisol. Bueno, primero reiterar mi gratitud, Oscar, por la paciente lectura del texto y por los generosos comentarios. Es algo que no había yo caído en cuenta, una intuición quizá, pero muy de pasada, ¿no? Pero hay una resonancia en términos de la estructura institucional tradicional dentro de estos nuevos espacios. Incluso esto me hace sentido porque el propio pastor, en la primera entrevista, que fue cuando negocié el acceso a campo para que me invitara a una celebración, porque como les decía yo, se llevaba a cabo en un espacio privado, en una casa de un grupo de jóvenes, por lo tanto, pues no era como una iglesia católica, un templo que simplemente pasas y te metes, ¿no? Y ahí él me señalaba que él estaba en proceso de certificarse por una escuela teológica que no son de la ICEM, son luteranas o son protestantes, es decir, reciben la sanción institucional los expertos religiosos de una religión ya instituida para luego pues, formar su comunidad disidente, ¿no? Entonces esto reafirma mucho lo que mencionas. Y yo ahorita lo contemplaba para el proyecto doctoral como enfoque de grupos de control, muy en la investigación cualitativa, preguntarle a jóvenes, por ejemplo, uno de los que les mostré su estado de Instagram, que se asume católico. Es decir, él sería quienes no ha tenido todavía la necesidad, no se ha sentido interpelado por abandonar el catolicismo y buscar otras formas de religiosidad y es abiertamente homosexual, ¿no? Entonces, por ejemplo, preguntarle a él qué le lleva a seguir dentro del sistema católico a diferencia de las otras juventudes que abandonaron el sistema católico para ir a la ICM y también como parte de estos grupos de control que por ahora, porque la investigación consiste en interés en esto, ¿no? Pero creo que daría, escuchando a Oscar, me da la impresión de que daría para una investigación aparte también en mayor extensión, aquellas personas que muy en el sentido de la religiosidad posmoderna, no buscan congregarse, sino tipo New Age, más bien el tema de los cristales o la espiritualidad, la meditación, el yoga, vivir la comunicación con lo sagrado de forma muy individual, muy personalista o contingente incluso, ¿no? Se acercan a lo sagrado nada más en ciertos momentos y luego, ya que se les hizo el milagro, como se le quiera denominar, o su vida da otro vuelco, se alejan del fenómeno religioso, o aquellos actores, específicamente de la licencia sexogenérica, que deciden no recurrir al mundo religioso. Y entonces preguntar también, ¿no? Buscar la posibilidad de acceder a este tipo de experiencias para reconstruir sus relatos a través de entrevistas y ver dónde subsanan esa necesidad de creer que no necesariamente en el mundo religioso se puede atender, ¿no? Hay otro tipo de dimensiones de lo social, de esferas, de subsistemas donde se puede acceder a ello, ver cómo consiguen eso. Se me ocurre, pero es una mera intuición, que a lo mejor en la militancia, en colectivos LGBT o quizá en organizaciones de la sociedad civil, quizá ahí consiguen este sentido de seguridad ontológica
y de pertenecer en una comunidad, pero estaría muy interesante seguirlo explorando. Muchas gracias, Oscar, por las claves interpretativas. Eso sería, Marisol, lo que tendría. Muchas gracias, Octavio. Bueno, pues vamos a abrir el foro para quienes quieran colaborar con este proyecto en la forma de comentarios o hacer algún tipo de planteamiento relativo a lo que nos están compartiendo tanto Oscar como Octavio. Yo voy a aprovechar para saltar. Hay una cosa que me extrañó no ver en tu planteamiento, que es, aunque ahora empiezas a tocarla con esto que nos plantea Oscar, que tiene que ver con esta idea que tiene Ulrich Beck a propósito de el Dios unipersonal que a mí me parece, vaya, más allá de esta idea de si es posmoderno o no es posmoderno, es una idea que sí abre la modernidad occidental y que nos permite desde el siglo XVIII entender en otros términos el fenómeno religioso a partir de la construcción de la secularización en el espacio público. Entonces, me gustaría mucho, estoy segura de que conoces los planteamientos de Beck, pero ¿por qué no lo tomas en cuenta, Octavio? O sea, a mí, no sé, escuchándote me parecía como que era perfecto el planteamiento y creo que justamente porque alude a esta dimensión de lo religioso que ya no pasa necesariamente por la institucionalidad. Es decir, em, la experiencia humana de la religión, bueno, déjame decirlo así, en muchos casos las instituciones religiosas han asociado con la propia institucionalidad, es decir, de acuerdo con la Iglesia Católica, no puedes ser católico si no participas de la institución, pero esto no tiene que ver con la perspectiva de los creyentes. El católico es católico, diga el padre lo que diga el padre. Y crecientemente este fenómeno aparece en muchas otras comunidades de fe. Entonces, me parece que en este sentido, lo que nos estás mostrando con tu trabajo de campo es cómo estas nuevas comunidades religiosas, y voy a ponerle ahí el slash espirituales, lo que hacen es en realidad generar un mercado en el sentido de lo que estabas planteando hace un minuto, que las hace apetecibles a un público que se considera religioso, independientemente de la existencia de estos espacios institucionales y que puede o no caminar por el espacio institucional. Es decir, hay crecientemente un sentido de agencia en el creyente, que creo nos estás mostrando de una manera muy interesante cuando planteas las posibilidades que han adquirido estas muchachas, muchachos, muchachas, como sea que se definan, en, en su nueva participación en una forma institucional que los considera en esta especificidad de su existencia como seres humanos, ¿no? Y no en otras, porque finalmente otras iglesias pueden considerarlos en su especificidad como indígenas o como militantes de cierta ideología, etcétera. Entonces, esta especificidad sexodisidente me parece que es muy interesante para mirarla como una parte del mercado religioso contemporáneo. Entonces, bueno, nada más como ideas que se me ocurrían ahora que te escuchaba, pero bueno, vamos a darle la palabra a los demás porque yo, colegas, si quieren, está abierto el foro por si les interesa y si no, bueno, seguimos platicando, Octavio. Adelante, Roger, por favor. Sí, gracias, Marisol, Davio, Oscar. Um, quería como preguntarte un poco más sobre tu uso de la categoría disidentes, ¿no?
¿En qué sentido son disidentes? ¿Es algo que hacen explícito? Ah, ¿Por qué? Porque a veces me da la idea de que tal vez es más, ah, pues entiendo la idea de tratar de darles esta agencia, pero ¿qué tanto es esto versus que son excluidos o marginalizados? Como un poco si ah, especialmente, bueno, obviamente los que esconden su sexualidad, esto no sería el caso, pero los que crean estos nuevos espacios, ¿qué tanto es un tipo de disidencia en explícitamente decir, pues está mal la iglesia en esto? O qué tanto es solo decir, bueno, solo queremos nuestro lugar para la práctica religiosa, pero no estamos aquí para andar um, criticando. Um, y a ver, había otra parte de la pregunta, pero bueno, lo dejo así por el momento para como entender un poco mejor esta parte de lo que has visto. Em, Vamos a seguir un poco con los comentarios, ¿te parece, Octavio? Para agrupar varios y luego regresamos contigo. Adelante, Jacobsin, por favor. Bueno, creo que mi pregunta va relacionada con la de Roger. Octavio, fíjate que yo trabajo en Tlaxcala, ¿no? Ahí la vecina de Puebla. Y los grupos parroquiales, es la primera vez que trabajo con grupos parroquiales y es súper interesante empezar las actividades con ellos, con, por ejemplo, la lectura de las encíclicas del Papa, dándole un sentido sobre ambientales, ¿no? Y mezclando el tema del cambio climático con las encíclicas. Y van en sentido de Roger porque, por ejemplo, hace más de 3 años estos grupos parroquiales o varios grupos parroquiales en Tlaxcala han impulsado una lucha realmente constante y bien importante en términos de la defensa ambiental contra la industria, el corredor industrial de Puebla, ¿no? Y entonces, escuchándote, yo me preguntaba, y justo ayer discutíamos con las compañeras y las compañeras de los grupos y de la organización con la que trabajamos, que no había jóvenes adentro, ¿no? Entonces, discutíamos el cambio generacional dentro de los grupos parroquiales y la pregunta, bueno, había varias explicaciones, pero la pregunta se relaciona más bien en torno a si estos espacios que se abren, que nos has contado, simplemente es un tema de sentido de pertenencia de las personas o también existen estas iniciativas o estos deseos, ¿no? De la colectividad, pero para hacer algún tipo de disidencia fuera de la iglesia, porque quizá es un poco complejo escuchando a Oscar, decía, bueno, es que cambiar la iglesia debe ser súper complejo. Em, y sin menospreciar, porque ha sido muy importante el papel de muchos grupos jesuitas en muchas partes de Latinoamérica pero, o sea, si estos grupos tienen un objetivo político, no solamente para atraer a las personas hacia estos espacios, ¿no? Como decían la oferta, sino también como para impactar en los espacios sociales en los cuales, pues, están presentes, ¿no? Porque eso también como creo que construye agenda que está ligada a la religiosidad, pero también una agenda social y política que puede, no sé, hacer redes con colectivos o redes con personas que están pues en la lucha por los derechos a la diversidad sexual, ¿no? Gracias, Jacobsin. Vamos con Alex Rodea y después con Jorge, por favor. Adelante, Alex. Sí, gracias Marisol. Hola, buenas tardes a todos, a todas, a todes. Eh, Tavo, muchísimas felicidades en tu investigación, a cómo la estás estructurando ahora. Me gusta mucho.
Me gustaría plantearte una pregunta y una inquietud. Em, Ahorita, por ejemplo, con la cuestión de las categorías que te comentó Oscar sobre la experiencia, cómo la agencia se va demostrando del sujeto, cómo va tomando agencia de diferentes maneras. Hay una que me inquieta que podría ser, me parece que podría resultar de mucho contrapeso, que sería justamente cómo aquellos que no se consideran disidentes, y aquí vendría justamente el uso de la categoría que te preguntaba Roger, que estás usando ya esta categoría para tu sujeto de estudio, sería el contrapeso de aquellos que se consideran de la diversidad sexogenérica, pero que deciden permanecer en sus instituciones de origen, a pesar de todo, ¿no? Entonces, en esta tipología, en estas categorías que tú sacaste, pues me parece que esa podría tener mucho contrapeso. Y la otra sería, por ejemplo, que también aquí hay una beta muy fuerte de lo que el sentido, yo distingo aquí tres sentidos muy poderosos que ya te lo comentaron ahorita en la participación anterior, el sentido de pertenencia, pero también está este sentido simbólico al cual todas estas personas que transitan a este espacio, pues sus universos simbólicos se ven metamorfoseados o se ven eh, empujados a abrirse. ¿Esto qué quiere decir? Que si una persona venía del catolicismo romano o viene de alguna iglesia protestante, pues estamos hablando de dos maneras de entender el cristianismo, cristológicamente hablando, incluso que es el término que tú utilizaste, de una manera muy diferente. Entonces, ¿cómo justamente sus sentidos simbólicos se ven impulsados a metamorfosearse en el contacto con la otredad? Primera, la otredad cristiana, y en un segundo plano, y es aquí donde me planteo mi inquietud, creo que tu trabajo también daría para una dimensión hablar de esta interacción interreligiosa, es decir, el intercambio de universos simbólicos interreligiosos, que tú mismo mencionaste por ahí que se puede dar la oportunidad justamente, sobre todo en la manera en la que se representan, es decir, desde el sentido de representación, cómo este espacio procura un discurso, ay, perdón, es que está pasando el transporte. Ya, disculpen, es que estoy en la calle. Entonces, ¿cómo es justamente este aspecto de que en justamente el sentido simbólico y el sentido de representación de estos creyentes se ve también este metamorfosis y adquiere matices abiertos a un intercambio simbólico propiamente cristiano y a un intercambio y a una metamorfosis simbólica con el contacto interreligioso, ¿no? Y también aquí vendría, por ejemplo, preguntar ya en el proceso de tu investigación si ha habido contacto entre otras espacios que dan cobijo a la diversidad sexogenérica, que son católicos, ¿no? Que se definen propiamente dentro del catolicismo, que operan aún dentro del catolicismo. Se me ocurre, no sé, Vino Nuevo, otras ovejas, y en las comunidades del mundo evangélico también hay, desde luego, que no se consideran disidentes del mundo evangélico, sino que operan al interior, pero de una manera como, como por debajo del agua. Y también, desde luego, los otros sistemas religiosos, no se me viene a la mente el trabajo del judaísmo con Shalom Amigos, que ha sido un grupo muy, muy importante a lo largo de, pues yo creo que desde los noventas, de dar justamente cabida a la diversidad sexogenérica, pero desde justamente de su pertenencia al judaísmo, ¿no? Porque serían justamente de los que aquellos que tienen más, ¿cómo se llama?, visibilidad en espacios públicos, ¿no? Y ahora en el universo digital, que también presentaste esas pruebas empíricas en tu investigación, ¿no? Entonces, por lo demás, muchas felicidades, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Adelante, Jorge. Bueno, más bien era como una especie de reflexión, comentario. Quería preguntar sobre, bueno, eh, ¿qué hace? Bueno, es como del tema y no. ¿Qué hace a una religión ser religión y no parodia? Acaba mi planteamiento. Acaba mi planteamiento. Estoy interesado un poco como en la iglesia maradoniana.
que está en Cholula justamente, es la única fuera de México, y está en Cholula, la única fuera de Argentina, perdón, que está en Cholula. He ido un par de veces, pero la última vez que fui, vi que tenía en el letrero parodia, una palabra parodia, ¿no? Entonces pregunté al respecto y me dijeron, está junto a un restaurante argentino, que es el dueño es el que pues lleva la iglesia, que según entiendo. Y él me dijo que, bueno, me dijeron en el restaurante este que le habían puesto eso porque habían tenido como muchos problemas, porque Cholula era como un lugar muy religioso y que de repente la comunidad se les puso en contra y que como que tuvieron que poner eso para calmar a los ánimos de las personas, ¿no? Pero ellos se asumen como religión verdadera, aunque se pinten como parodia, ¿no? Entonces, esa dicotomía es la que me llama un poco la atención, sobre todo porque me interesa, pues tal vez como abordar ese tema en algún momento para investigarlo. Bueno, yo no soy experto en religiones, soy más bien como, eh, ex- hago estudios sociales del deporte, entonces mi mirada va por ahí, pero pues estoy tratando también de aprender sobre esto, de las religiones. Oh, qué interesante está eso, ¿eh? O sea, una iglesia que se llame a sí misma parodia para defenderse, eso nunca lo había oído. Bueno, si quieres contestar, Octavio, o ir comentando todo lo que... Pues muchísimas gracias a todas y todos. Han sido comentarios muy, muy ricos. Les he de ser honesto, las respuestas que voy a dar son muy mediocres porque me voy con mucha más tarea y creo que eso es lo rico de este espacio, que me han dado mucho en qué pensar y la ventaja para mí es que es un proyecto que apenas está en pañales, entonces me va a ayudar muchísimo a ir integrando. Voy despachando punto por punto. Sobre tu comentario, Marisol, el tema del Dios unipersonal que viene en la categoría de modernidad reflexiva de Beck, claro, es buenísimo, pero te voy a ser totalmente sincero, no me pasó por la cabeza. Bueno, pues Vengo, ya vengo ahora lo tienes ahí para... pero voy a incorporarlo porque creo que es muy, muy útil esta categoría. He estado trabajando más con María Corbí, también por el contexto de la academia aquí en el área, en la Ibero, se ha propiciado mucho ello y he encontrado muy, muy interesantes claves en Corbí, pero creo que la categoría de Dios unipersonal también da para este sentido de esta agencia que se expresa particularmente en la capacidad de interpretar las creencias, ¿no? Y no pegarse simplemente al dogma, sino reinventarlo y adaptarlo a las condiciones constantes de vida. Muchas gracias por esa nota, Marisol. Sobre Roger, eh, me había concentrado tanto en problematizar el tema de iglesia de para que no me había detenido tanto tiempo a reflexionar en este concepto de la disidencia y de la diversidad. De donde yo lo he extraído el concepto de disidencia, en realidad no tiene que ver con el ámbito religioso, sino específicamente con la diversidad sexual. Y lo he extraído de autoras y autores como, por ejemplo, Cristina Mazariegos, que tengo entendido que ha estado colaborando en el Departamento de Ciencias Religiosas allá en la Ibero, de René Tec López, de Karina Bárcenas, siguiendo un poco esta clave Foucaultiana en el tercer tomo de Historia de la Sexualidad, de que pues la homosexualidad se asume, ¿no? Como una práctica normal y por lo tanto rompe la regla y entonces Foucault ahí mete mucho del tema de las tecnologías del yo para hablar de la resistencia. Entonces hay un tema de resistencia activa en el sentido de la palabra disidencia, pero creo que valdría la pena problematizarlo en el marco específico de estas comunidades dentro del mundo religioso, porque en general, yo te diría, Roger, que no. En la mayoría de las actividades litúrgicas no hay una confrontación abierta con el campo católico, con las iglesias protestantes. Eventualmente sí me ha tocado alguna que otra celebración, donde se retoman, por ejemplo, algunos dichos que trascendieron en la prensa, y entonces de algún obispo que condenó abiertamente la homosexualidad. Entonces, el pastor en algún momento lo retomó, ¿no? Para decir, vean cómo sigue esto, y aquí no hacemos eso, pero no es una práctica constante. Entonces, yo más bien diría que lo normal es lo segundo que tú mencionas, una reivindicación a existir en sus propios términos. Creo que quizá, y esto se embonaría muy bien con lo que el querido Ale Rodearte me mencionaba, a lo mejor generar yo mismo para esta investigación una reconceptualización o refuncionalizar estas categorías analíticas de disidencia para quienes se salen
de su institución tradicional e ingresan a estas, y diversidad como categoría, reservarla para aquellos miembros de las poblaciones LGBT que se quedan en sus instituciones religiosas. Creo que podría ir por ahí. Le agradezco mucho a Ale por la generosidad de esa idea que iré extrayendo. Es eso, Roger, muchas gracias. Jacotzi, muchas gracias por la reflexión. Y sí, trasciende, y esto es algo que, qué bueno que fuiste tú quien me llamó la atención, y a mí se me olvidó, de verdad que en la mañana dije, ya estará todo en las diapositivas, sí, según yo hice mi checklist mental, pero no, había algo que sí quería incorporar. La ICM tiene un grupo social que no está directamente generalizado, no está integrado en el sentido institucional, sino que se concibe como un tipo pastoral, que es un grupo de los fundadores de la iglesia que se dedica a preparar comida y a distribuirla a las personas en situación de calle del centro histórico de la ciudad de Puebla. De hecho, uno de los jóvenes que se convierte a miembro de la ICM, quiero señalar esto, se convierte a miembro porque ninguno me ha dicho que practica la religión ICM. Sí me ha tocado que me dicen, yo soy católico, nada más que vengo a la ICM, o yo soy cristiano en general, ¿no? En un sentido no denominacional o interdenominacional propiamente. Él, por ejemplo, me decía que él llega a la ICM porque él está involucrado en actividad, en colectivo LGBT con algunas compañeras lesbianas de la universidad, en fin, pero hay algunas rupturas. Y entonces él busca seguir incidiendo y se encuentra con el pastor y se les ocurre mutuamente la idea de que la iglesia respalde, esto es antes de que yo empiece a hacer trabajo de campo, la iglesia respalde esta iniciativa. Entonces, él me dice en su narrativa en la entrevista, yo empecé ahí y la iglesia era nada más pues, el plus que apoyaba con las ofrendas, pero eventualmente se fue involucrando y hoy es parte del cuerpo de diáconos de la iglesia. Pero tienen esto y en cada ceremonia litúrgica, por ejemplo, del grupo de WhatsApp, cuando llega el momento de despedirse, al final, ¿no? Se ponen ahí algunas fotografías que cuidan mucho que no salga la persona en situación de calle para que no se vuelva algo amarillista, ¿no? Y cuidan mucho eso, simplemente para que las personas que están ofrendando a través de alguna plataforma de transferencias o directamente una cuenta bancaria, sepan que eso se está traduciendo en comida que se prepara y se distribuye a las personas. Entonces creo que eso es algo muy interesante, que es una incidencia directa, pero además, el pastor, en la entrevista que yo le hice, me mencionaba que a él le gustaría que en un futuro la ICM en Puebla tuviera un papel de más articulación con los colectivos LGBT. Porque él decía que hay una separación entre las iglesias de la diversidad y para la diversidad de los colectivos. Entonces se asumen como que mutuamente unos están reproduciendo una estructura que excluye y reprime lo religioso, y los otros no juzgan que pues son excluidos de la visibilidad pública, pero todavía no es algo que ocurre, es algo a futuro. Pero sí quiero reiterar esta iniciativa a través de las ofrendas que se solicitan, distribuyen comida a las personas en situación de calle, y lo hacen incluso en Navidad. O sea, incluso en esta fecha el año pasado me tocó ver que ahí a la noche del día de Navidad estaban subiendo fotos de que estaban haciendo ese reparto. Y esta falta todavía de vinculación con el sector del activismo político, llamémoslo así, LGBT, también se presenta en lo que mencionaba el querido Alex. Si hay alguna vinculación con otras iglesias, no la hay todavía. Y digo todavía porque el mismo pastor sí está en contacto con otros pastores, pastoras, no solo de la ICM, sino de otro tipo de espacios religiosos, pero por lo menos lo que yo he visto hasta ahorita en las actividades litúrgicas, en las propias narrativas de las personas creyentes, no se ha traducido eso en algo institucional, más bien queda a nivel personal del pastor. No sé si a mayor plazo sea un objetivo vincularlo, porque eso no me lo dijo directamente el pastor, a diferencia de lo anterior, de que sí le gustaría vincularse con el activismo político. El tema de la metamorfosis de las creencias creo que también es algo bien interesante, y en lo que valdría la pena que cuando vuelva a entrevistar ponga eso sobre la mesa, porque es algo en lo que no me había detenido a pensar. Me había concentrado tanto más en su narrativa personal, en sus experiencias, en la parte afectiva,
que no, por ejemplo, qué le significa un testigo de Jehová, que vivió y creció siempre en la iglesia de los testigos de Jehová y no es converso, pasar a un culto donde está presente la sanación por imposición de manos, la alabanza pentecostal, pero también está presente dar la comunión, que es algo católico. O sea, ¿qué choque ha significado eso? O también para las personas que vienen del mundo católico, pues por primera vez a mí me tocó estar presente en una sanación por imposición de manos, pues para un católico, una católica, me imagino, si no vienen del área carismática, ¿no? De la renovación carismática del catolicismo, pues es un impacto cultural muy, muy interesante, que repito, no he explorado todavía, pero tomo nota para incorporarlo a las entrevistas futuras. Y finalmente, a riesgo de que no creo que se me esté olvidando nada, pero lo de Jorge, está tremendamente interesante. Yo confieso que hasta que me incorporé aquí al lado de la Ibero y empecé a empaparme más sistemáticamente del tema religioso, supe que aquí en Cholula, que me queda 20 minutos de mi pueblo, estaba la iglesia maradoniana. Dicho sea paso, también en Cholula está una de las pocas iglesias lefebristas que hay en México abiertamente también, ¿no? Que da cuenta de esto, este fuerte conservadurismo, sobre todo en el centro histórico de San Pedro y San Andrés Cholula, porque en las periferias, la Ibero Puebla está en la periferia de San Andrés Cholula, pues la cosa ya es un poco más distinta en términos de la temperanza social, de la religiosidad. Pero está tremendamente interesante esto que señalas de cómo lo rescataba Marisol ahorita, cómo emplean el término parodia como una estrategia de sobrevivencia. En general, extrayendo tu caso algo más general, yo diría que lo que separa una parodia, también está esta iglesia del monstruo espagueti, ¿no? Que eso sí viene justamente pues, para parodiar las nuevas religiones, pero creo que la diferencia tendrá que ver fundamentalmente con, retomaría aquí el concepto de Irving Goffman, si se la creen, o sea, si la persona asume como real esa creencia, y creo que lo que tú me mencionas es evidente que sí, o sea, nadie a la comunidad de la iglesia maradoniana le afecta ese epíteto que está ahí, porque ellos se lo creen real y asumen como auténtico y legítimo ese sistema de creencias, lo cual llega a ser conflictivo incluso cuando hablamos de sectas coercitivas, impactos psicológicos, fisiológicos, en fin, ¿no? Pero yo diría que para no entrar en mayor predicamento conceptual, la distinción tiene que ver con que se asumen que ese sistema de creencias les explica el origen, el final, lo visible y lo invisible. Y si es así, pues entonces hay lo que en el modelo de búsqueda de trascendencia, y aquí retomo un concepto de Thomas Ferrer Kant, se denomina la eficacia simbólica. Es decir, si para el creyente esta adhesión a un sistema religioso se traduce en sentirse bien, sentirse en comunicación con los sagrados, sentirse acogido por una comunidad. Eso, Gracias. bueno. Muchísimas gracias, Octavio. Súper interesante. Yo quiero añadir, no sé, ahora que te estaba escuchando, pensaba en relación a la pregunta que hace Jorge, ¿qué hubiera pasado, digamos, en términos del Nuevo Testamento, si Jesús le hubiera dicho ¿cómo se llama? Al juez, ¿cómo se llama? Poncio Pilato. Ajá, a Poncio Pilatos. No, hombre, es una parodia. O sea, me hizo mucha gracia pensarlo, porque de alguna manera, o sea, entiendo tu desconcierto, Jorge, porque la forma religiosa está siempre permeada por la posibilidad del martirio, que solamente se da en términos de un encuentro antagonista con otras formas de creencia aún existentes. Entonces, esta como, no sé, incluso, no sé si llamarle suavidad con la que ellos, bueno, se quitan del lío poniendo, no, pues esto es una parodia, es realmente digna de ser estudiada. Ojalá que te animes, porque es que es fascinante, de verdad, es una cosa muy interesante. Em,
Pero bueno, yo nada más metí a la cuchara. ¿Alguien más que quiera comentar lo que presentó Octavio o alguno de los asuntos que hemos sacado por aquí? Bueno, creo que ya estamos también, bueno, no, estamos todavía en tiempo. Octavio, Oscar, no sé si quieran pues agregar alguna cosa. Adelante, Oscar, por favor. Sí, gracias. Eh, apuntalaría, según yo, son dos cosas, a ver si que se pueden resumir en una. Una primera es esta cuestión de que se me hace igual sumamente interesante. O sea, a ver, uso el ejemplo de la iglesia maradoniana, de la cual soy fiel creyente. No, no es cierto, pero está muy cerca de mi casa, Ah, los eh, ubicas y todo. este, o sea, el dueño es el dueño de una pizzería que ya ha hecho como tres, cuatro sucursales en Puebla y es muy rico, pues, o sea, la verdad que es muy, muy padre. Eh, o sea, uso el ejemplo que salió aquí porque me parece que también tiene que ver con lo que decías hace rato, Marisol, eh, y que sale un poco también en el trabajo o en el texto de Octavio, que es una especie de religión a la carta que también es muy, muy actual o muy en boga. ¿Qué quiere decir? O sea, leía un artículo hace dos, tres años del País, eh, en el que lo que llamaba la atención, Jordi Soler, era el autor, era la espiritualidad como un fenómeno capitalista. Mm, Y ponía algunas citas súper interesantes, o más bien que citas algunos datos súper interesantes que en el 2000, si no mal recuerdo, 2019 o 2018, la cuarta empresa con mayor auge en Estados Unidos, con mayor crecimiento, fue la empresa espiritual, la industria espiritual. ¿Cómo entendía industria espiritual? Pues los termos de agua para el yoga, los tapetitos para el yoga, los lugares en los que se brindaba meditación, yoga, cuencos, aceites, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí lo que apuntalaba o lo que decía este Jordi Soler era, o sea, lo que denunciaba era el ego y cómo el capitalismo se ancla en el ego y la iglesia o la religión, uno de los trabajos, aquí sí desde cuestiones más desde el ámbito espiritual, o sea, Franz Jalisch, Javier Meloni, Felix Jagger, el mismo María Corví, lo que trabaja la religión o lo que ha trabajado la religión durante siglos y milenios es el trabajo interior sobre el ego. Eh, y entonces el capitalismo lo que ha hecho es tomar esta cuestión del ego para generar una mercancía en toda la realidad y el ser humano se vuelve un ser consumidor. Entonces, desde ahí la iglesia maradoniana es parte de este mercado. O sea, si es una iglesia maradoniana que surge de la empresa o el restaurante de las pizzas y el dueño es parte de. Entonces, lo importante es voy a sonar hasta a lo mejor un poco grosero y es interpretación, ¿eh? Lo importante es el negocio de las pizzas y la comida. Y como un atributo y un llamado para eso es una iglesia sobre Maradona, que aparte el dueño es argentino, y que sí es fiel de Argentina, de Maradona, todo esto, ¿no? Y uno entra al local y es todo fútbol, todo Maradona, el River, Boca. Entonces, la religión a la carta se ancla también, o el capitalismo toma la religión como parte que también puede ser un servicio de consumir más. Eh, eh, eso como que lo apuntalaría y me parece que desde ahí hay una búsqueda, y ahí sí lo uno a los trabajos de investigación acá con estudiantes. La mayoría de las y los estudiantes jóvenes de esta universidad busca algún trabajo, por así decirlo, espiritual para su interioridad. Es decir, yoga, mindfulness, meditación, eh, cuencos, piedras, cuarzos,
Estas cartas, no sé si las han visto, que también parte del capitalismo son unas cartas muy bonitas que sacas una azarosamente y te dice como un deseo en lo que tienes que trabajar y que cada paquetito de cartas te cuesta como 500 pesos, pero que se venden súper bien en Gandhi, en el sótano. Es decir, la religión como un producto más del sistema capitalista, por ahí. Muchas gracias, Oscar. ¿Alguien más? Nada más podría reflexionar, Marisol, sobre esto que nos interpela Oscar, que me hace totalmente sentido, porque incluso Eleonora Pañota ha estudiado la Iglesia Universal del Reino de Dios. Y pues justamente, ¿no? Cuando la IUR busca entrar a México, solicita ante la CEBO su registro como asociación religiosa, y hay un cabildeo muy fuerte tanto por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano como por varias iglesias cristianas evangélicas, alegando pues este tema de que no cumplen el requerimiento de no lucro que se solicita porque pues se la pasan vendiendo espinas de la corona de Cristo, lágrimas de la Virgen. Incluso en el texto de Pañota se menciona una declaración de un pastor protestante que dice, bueno, joder, entonces ¿cuántas veces crucificaron a Cristo para que se sigan vendiendo en todas las iglesias de la Yul fragmentos de La la cruz. cruz? Y esto también se aprecia en un texto de Arango y Quiroga, donde estudian la iglesia de la cienciología, que de hecho yo conocía muy poco, yo le incorporé a mis sílabos de la materia porque varios estudiantes en varios semestres me preguntaban por ella, y uno incluso me echó la vida de Bruce, de este actor, no es Bruce, y es Tom a este actor Cruise. famoso que es miembro de la Iglesia de la Cienciología. ¿Tom Cruise? eh, Tom Cruise. Tom Tom Cruise. Cruise, Cruise. y me platicó este alumno en clase los dos divorcios que tuvo y qué papel jugó esta religión ahí. Pero lo interesante de este artículo es que estudia la Iglesia y la Cienciología comparándola con Herbalife y cómo funcionan bajo los mismos esquemas de mercadotecnia, de pues, piramidal, ¿no? Para subir de nivel según la cantidad de productos que se consumen. Entonces, me hace totalmente sentido lo que menciona Oscar, porque muchas de las nuevas ofertas espirituales están abiertamente volcadas a mercantilizar, a ver, que no es nuevo en sí mismo, ¿no? Lutero, pues justamente es uno de los motivos de las tesis, pero la forma en la que se ha implementado hoy en la sociedad posmoderna, en la ausencia de los metarrelatos, etcétera, pues es mucho más abierta. Entonces, sí, con lo que Ahora, me... yo estoy de acuerdo con ustedes, pero esta afinidad de las iglesias y de todas las iglesias, no solamente de estas iglesias, o sea, la Iglesia Católica es una gran vendedora, vaya, no necesariamente por ella misma, pero también mediante muchos proxies. em, Esta afinidad entre las iglesias y el capitalismo que existe, no obsta para eso otro que decías. Puede existir una creencia legítima, es decir, a lo mejor la gente compra porque cree. Y o sea, en ese sentido se trata de una iglesia verdadera y yo me atrevería a decir de una religión verdadera en el sentido sociológico del término, no en el sentido teológico necesariamente, pero sí en el sentido sociológico, ¿no? Entonces, y creo que es algo que valga la pena investigar. Pero bueno, son mis 2 centavos nada más. Y ahí creo que vale mucho la pena pensar en términos de Weber en estas afinidades selectivas entre iglesias y capitalismo, ¿no? Como venta no solo como venta de indulgencias a la catolicismo prerreformista, sino en el catolicismo del siglo XXI, digo, en el catolicismo en el mundo del siglo XXI, que es impresionante. Yo en algún momento hice un trabajo sobre venta de chucherías de Miguel Agustín Pro. Es que las cosas que encuentras, y es un mártir católico, pues, ¿no? No, no puedes como moverte para que no, bueno, es que también lo recuperan en otras. No, no, es que encuentras carcasas para celulares, pincitos, em, cortinas para baño, ¿qué otra cosa? Disfraces de Halloween, o sea, disfraces de Halloween del Padre Pro con el chaleco con los hoyos así, oh, y la gente lo compra.
y es un mercado internacional, ¿no? O sea, porque además con tarjetas de crédito, American Express está en el centro, o sea, esto es normal para prácticamente toda creencia religiosa que esté instalada en nuestro siglo. No, o sea, yo no lo vería como algo que vaya en contrario de una creencia religiosa legítima, pues es una característica más, pero en fin. Compañeros, pues ha sido un placer. No sé si alguien más quiere. Yo nada más justo reflexionando un poco lo que estaban diciendo, ¿no? Esto del capitalismo y el tema también pues de la parodia. Justo por eso me interesaba un poco o enfatizaba la pregunta de la agenda política en los espacios de la iglesia, ¿no? Porque, o sea, y bueno, ya has contestado, Octavio, que todavía no está articulado, pero incluso en esos espacios la importancia de esas agendas, ¿no? Pues, en la construcción de una iglesia que también luche por los derechos de la diversidad sexual, ¿no? Como un poco como para remarcar o enfatizar en esa importancia, ¿no? De más allá de poder incorporar a los espacios religiosos y ofrecer espacios de refugio, de identidad, de pertenencia, pues quizá, porque esos espacios existen, ¿no? Te cuento como te contaba, o sea, los grupos parroquiales en Tlaxcala han sido fundamentales para crear, por ejemplo, un programa comunitario de saneamiento en el río Atoyac. También tiene una agenda muy importante para el tema de trata de personas, ¿no? Pararon la ley de privatización del agua de Tlaxcala, que ha habido dos iniciativas en Tlaxcala para privatizar y invisibilizar la gestión comunitaria, entonces se pusieron a juntar firmas. Entonces, como que sí hay una agenda, por lo menos en Tlaxcala, que es vecinita y que tiene características también muy conservadoras en la población, sí hay como una agenda eh, importante, ¿no? Y el tema de la trata los ha llevado a la reflexión sobre el tema del machismo, el patriarcado, ¿no? La forma de concebir a la mujer. Entonces, no estoy segura que ha pasado a otro tipo de reflexión más que de violencia contra la mujer, pero creo que sí es importante como empezar a explorar pues esos elementos dentro de la propia iglesia, ¿no? Justo frente a esto que comentaban de los disfraces de, para Halloween. Y es cierto, ¿no? Toda esta mercancía en torno a la iglesia, ¿no? Sí, sí, que sí existe, eso es completamente. Bueno, pues les agradecemos muchísimo. Muchas gracias, Octavio. Muchas gracias, Oscar. Y muchas felicidades, Octavio, porque esa tesis va robusta, grandota, muy interesante. Pues les agradecemos mucho a todos. Van a poder encontrar esto mismo en nuestro canal de YouTube y en unos días les enviamos a Oscar y a Octavio sus constancias de participación. Les agradecemos muchísimo y muchas gracias de nuevo a todos por acompañarnos en esta edición. Todavía nos queda una más del año o ya acabamos, Roger. Sí, no, esto es la última Esta es la sesión. última. Ok, entonces Hay que habríamos pensar de, en el próximo año. exacto, y los esperamos en enero para nuevas ediciones del seminario. Muchísimas Perdón, gracias. de todos modos, esto se está transmitiendo, entonces ya está disponible ahorita en la página del Departamento de Ciencias Políticas y Sociales del Ibero de Facebook. Y ya cuando esté subido en YouTube, les enviaremos el link y, como dice Marisol, sus respectivas constancias. Muchas gracias. Muchas gracias, Marisol. Gracias Gracias a a todos. Les mando un abrazo. Muchas Hasta gracias, luego. Octavio. igualmente, gracias.